Te acabas de conectar a Contramétodo. ¿Te has preguntado qué papel juegan los hombres y las mujeres en lo económico y lo doméstico durante la pandemia? Acompáñanos en este nuevo episodio sobre género. Un gran saludo a todos quienes nos sintonizan y bienvenidos a un capítulo más de Contramétodo. Hoy queremos conversar sobre un tema que nos atraviesa a todos y que cada día toma más fuerza, el género. Y para abordarlo vamos a tener en cuenta los roles de género que se han asumido en estos tiempos de cuarentena. Pero antes de entrar en discusión quiero aprovechar para saludar a la mesa de trabajo que me acompañará hoy, Juliana y Samuel. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sam? Estoy muy bien. Hola Natalia, hola Juliana, muy buenas tardes, muy buenos días y muchos saludos a la mesa de trabajo y al público. Gracias. No, yo feliz de poder tenerlos a ustedes una vez más en este capítulo. Quiero recordarle a nuestros ciberoyentes que también nos estaré acompañando yo, Natalia Camacho. Y bueno, antes de empezar como tal la discusión, me parece muy necesario dar una pequeña contextualización de lo que género significa, y para eso quisiera hacer una distinción con dos conceptos que son un poco problemáticos y con los que suelen confundirse, y es el sexo, la orientación sexual. Por un lado, cuando nos referimos a sexo, nos referimos principalmente con lo que nacemos, la genitalidad con la que nacemos, y a partir de la cual hacemos una diferenciación. La orientación sexual, por otro lado, hace referencia a esa persona por la que sentimos cariño, afecto. Y finalmente, el género se convierte en esa construcción que hace la sociedad sobre los roles, comportamientos, humores, creencias, actitudes que deben tener las personas a partir de ser mujer u hombre, o incluso actualmente otras identidades de género que han empezado a tomar más vigencia. Hoy estaremos hablando, como ya les mencioné, del género aplicado al tiempo del COVID a partir de tres ejes muy importantes: el cuidado, la violencia y finalmente la desigualdad económica. Bueno, entonces me gustaría poder empezar con el tema de desigualdad económica. Bueno, ya que nos haces esas distinciones tan importantes, Natalia, me gustaría hablar de la desigualdad social y económica desde un enfoque de género. En concreto, quiero mirar las disparidades que se dan en materia laboral entre hombres y mujeres, y con esto, pues, obviamente no quiero negar que hay otras identidades de género que nos pueden ayudar a entender la desigualdad. Sin embargo, quiero acotar que por lo menos acá en Colombia existe una brecha salarial cuando hablamos de derechos y beneficios laborales entre hombres y mujeres, y que evidentemente se está viendo acentuada con la crisis del coronavirus. Revisando un poco el informe de brechas de género en el mercado laboral de Paula Herrera de la Universidad Javeriana, hemos notado como que en efecto siempre hay una brecha laboral entre hombres y mujeres, y que pues esta no empieza a producirse por el coronavirus, sino que es un problema estructural que viene desde hace rato, donde las mujeres además tienden o son más propensas a sufrir el desempleo. Esto se va a aumentar según las proyecciones que se hizo en este estudio con la crisis y con la vulnerabilidad especialmente de los sectores productivos donde más se emplean las mujeres, que son los restaurantes, la hotelería, el turismo, las peluquerías, y que además es difícil convertirlos al teletrabajo. Por ejemplo, en el sector de la construcción y la agricultura, que es donde los hombres más trabajan, son los primeros que pueden salir a flotes. Asimismo, digamos que van a haber ciertas diferencias en torno a ciertos labores. Por ejemplo, en los restaurantes, los domicilios, por ejemplo, van a estar fuertemente activados, y esto va a reemplazar, por ejemplo, a las mujeres que son meseras, porque se tiene un sesgo de género que pues los hombres son los que deben salir a hacer los domicilios, porque digamos que tienen las condiciones físicas, mentales y sociales para poder enfrentar el afuera. Asimismo, pues también revisamos que las mujeres empresarias e independientes que tienen sus propios emprendimientos y especialmente que tienen mercados locales, pues va a ser más difícil para ellas salir a flote. ¿Por qué? Porque a la hora de pedir un préstamo, por ejemplo, al banco, o hacer ciertos negocios, hay ciertos sesgos de género donde se asume que invertir en las mujeres es un riesgo, aunque la muestra que estas tienen un mayor comportamiento a la hora de hacer los pagos, son mucho más juiciosas que los hombres. Entonces, con esto no quiero negar que en Colombia de por sí hay mucha desigualdad social y que la falta de oportunidades es evidente para todos. Sin embargo, creo que es necesario recordar que estas condiciones son estructurales y que además golpean mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque hay creencias arraigadas sobre lo que puede hacer una mujer o no en términos laborales, porque se cree que un hombre es un activo pro del desarrollo económico del país, y que la mujer, por ejemplo, y creo que eso vamos a hablar más adelante, tiene un rol más íntimo, más personal a la hora de establecer
establecer la economía de la casa. En ese sentido, a veces se piensa que el hombre es quien provee o tiene un lugar de la economía que está en el afuera y que la mujer, su lugar en la economía siempre está en el adentro. A mí me gustaría hacer hincapié, Juliana, sobre todo lo que mencionas, obviamente la brecha salarial y del desempleo en la población mujer del país y en varias de diferentes nacionalidades. Sin embargo, en lo que dices respecto a los hombres, tendría yo también que decir que justamente puede haber un tipo de imaginario social muy arraigado en lo que es la ética del trabajo, también desde lo, digamos, tradicional y no tradicional, desde lo convencional, por así decirlo. Es decir, núcleo familiar, institución familiar, en la que hombre y mujer están siendo técnicamente los que mantienen el hogar. Sin embargo, el hombre es al que le llega, digamos que, toda esta presión para volverse el proveedor económico. De modo que justamente con el cambio de dinámicas que ha habido con el COVID-19, esta dinámica ha cambiado porque muchos hombres tuvieron que quedarse, o inclusive los hombres que antes dependían no de su sueldo, sino del sueldo de su pareja, porque digamos que por contrato, por acuerdo entre las parejas, la mujer o su pareja era la que traía el sustento económico a la casa y el hombre se encargaba ahora del quehacer del hogar, se encargaba de ser el amo del hogar. Entonces me gustaría como tal vez ver cómo quizá la situación podría ser un poquito más complicada de cómo puedes mostrar esa percepción sobre todo en el hecho de que si se sale o no, si el hombre ahora tiene que, justamente por esa presión social, tiene que salir a exponerse al virus, tomar ese rol de género en el que no importa si hay virus, tiene que arriesgarse por su pareja o por mantener su familia, porque es lo que dicta la tradición o no, o técnicamente los hombres que nunca lo han hecho y ahora están siendo estigmatizados justamente porque no son el sustento económico de su familia, cómo cambia ahora justamente por la percepción ahora en estos tiempos de COVID-19. Yo pues no puedo estar más contenta con sus participaciones porque tocan temas muy, muy importantes que quisiera amarrar en este momento, y es precisamente cómo el género logra esencializar a las personas y colocar en muchas ocasiones a los hombres en momentos de riesgo o incluso en momentos del proveedor, ¿no? De ese hombre hegemónico, de ese hombre bien macho que ha construido la sociedad. Y a la mujer también en esa posición de desigualdad y de sumisión para ver cómo es que esto nos afecta en el tiempo de cuarentena. Y quisiera también traer a colación esas personas que se salen de ese binarismo o que lo cuestionan, ¿no? Porque cuando nos referimos a género, hablamos de esa correspondencia entre sexo biológico y identidad de género, es decir, hombre, mujer, masculino y femenino. ¿Y qué pasa con las personas trans, que son quienes cuestionan esto? Y es que la mayoría, o al menos en Bogotá, un gran porcentaje de las personas trans se tienen que desarrollar como trabajadoras sexuales, al menos en el caso de las mujeres trans, debido a que también son discriminadas de otros tipos de trabajo formal e informal. Con el tiempo de cuarentena, pues todos tuvimos que encerrarnos en la casa, ¿no? Y pues los clientes se acabaron o se redujeron un montón, y esto llevó a estas personas trans a verse en una situación muy crítica de no tener cómo sustentarse para alimentarse, para pagar su arriendo y demás. Entonces, muchas tuvieron que recurrir a organizaciones como el GAD o como la Red Comunitaria Trans para poder pedir donaciones, porque el Estado no llegaba, el distrito no pudo, pues por así decirlo, brindarles ese apoyo y esa ayuda que ellos más requerían. Y bueno, esta desigualdad social también tiene implicaciones muy fuertes en los roles de cuidado, y me gustaría que ahondáramos un poco más en este tema. Sí, pues respecto a lo que decías, como de los roles de cuidado y también como que a veces tendemos a esencializar los géneros, pues sí me parece importante también como que además de que esencializamos lo que es el género, también naturalizamos ciertos roles de género, y especialmente cuando hablamos de los roles del cuidado. Como digamos que, y creo que Sam también ya lo puso muy en la mesa, es como estos roles que se ven acentuados y que generan presiones en todas las personas a la hora de asumir las tareas por la pandemia del coronavirus. Creo que es importante también en cuenta tener, por ejemplo, esto como golpea a las mujeres. Y pues ya que yo estaba hablando como de materia laboral, quiero mencionar, por ejemplo, que las mujeres como ganan un 12% menos que los hombres, así estén en el mismo cargo, a partir de ciertas proyecciones que se hicieron en el informe que ya mencioné, pues en los hogares esto implica que se decidirá que a la hora de quién va a salir, se va a presionar al hombre a salir, porque evidentemente es el que más puede traer, el que más puede proveer a la casa, y es la mujer la que queda en el rol de estar
en su casa. ¿Esto qué implica? Esto evidencia, digamos, una situación no solo en términos de que la mujer se puede quedar sin su trabajo, que va a estar obligada a estar en su casa a cuidar a los demás, sino que además pues ella va a tener distintas tareas, va a tener que ordenar la casa, desinfectar, limpiar el mercado, hacer el aseo, cocinar y estar pendiente de todos los miembros de la familia estén a salvo. Es como el mercado laboral y la sociedad en general ya presume que la mujer debe estar en casa y que el hombre además debe estar obligado a salir, a exponerse y a proveer, pues esas dinámicas van a afectar fuertemente el hogar, pues especialmente los hogares que están constituidos de parejas así binarias entre hombre y mujer. Pues se normatiza que este es el lugar propicio de la mujer y a la afuera es el lugar propicio del hombre, y también se asume y se ha asumido durante mucho tiempo que la mujer siempre es la cuidadora. Esto también va a afectar fuertemente, por ejemplo, a las madres cabeza de hogar. Esto también muestra que ellas son las más afectadas en el coronavirus, más si además tienen que estar en teletrabajo, pues deben asumir los roles de cuidado de sus hijos y del hogar solas, y además deben trabajar. Esto genera obviamente niveles de estrés supremamente altos e implica una sobrecarga para ellas sin derecho a sentirse cansadas, pues a veces se tiende, digamos, desde la opinión general o popular, que serán juzgadas, pues se les dice las luchonas y se burlan de ella todo el tiempo. Y pues además se les pone la presión de que ellas deben estar pendientes de sus hijos sin cometer ningún error. Y eso sin mencionar a aquellas que cuidan personas enfermas, por ejemplo, las personas que tal vez tienen coronavirus, que pueden ser sus papás o sus abuelos, y además esto les implica ser el sostén de su casa. Entonces yo creo que, por ejemplo, si uno, digamos, el género nos ayuda a entender y también a mirar cómo se naturalizan los roles, pero también a entender ciertas implicaciones sociales que hay a la hora de establecer los cuidados del hogar. Yo creo que para traer a colección ahí, como menciona Juliana, para mí justamente donde se debería problematizar o digamos que construir el discurso y empezar a hacer comentarios y empezar digámoslo así, una teoría crítica respecto sería justamente lo que menciona en esencia, y es como, ¿qué es esa esencia de lo masculino y qué es esa esencia de lo femenino? Yo pondría por mi parte que ambos géneros y ambas nociones y ambas formas de concepto son ideales que se construyen y que no son tan imaginarios. Hay cierta asignación en las que nosotros nos diferenciamos, y yo defiendo, digamos, que si hay una esencia mutuamente excluyente que nos permite diferenciar las masculinidades o lo masculino de lo femenino. Sin embargo, ahí estoy de acuerdo que muchas veces se ha entrado a conceptos erróneos sociales en los que cada designación del género o un rol social de funciones que equivale y viene con eso es que el hombre tiene que salir de la casa a trabajar y la mujer. Entonces sería más que todo cómo intentaríamos repensar la situación en este estado social justamente en tiempos de COVID-19, pero también en el hecho de cómo podemos intentar entender si esas generalidades, esos conceptos masculino y femenino son tan binarios o son tan duales como lo pintan. Por ejemplo, y que si yo soy masculino no solo por mi genitalidad biológicamente o por orientación sexual o como yo me comprometo al ser masculino, eso tal vez sea muy discrepante a lo que se tenga como masculino en un colectivo, es decir, socialmente, estatalmente, en un imaginario público. Entonces yo creo que justamente en eso que recae lo que podríamos pensar como esencias, también cambia esa dinámica de juego, sobre todo ahora en nuestra sociedad, en estos cambios, ya sea desde una vertiente más, digamos, la tradicional o no tradicional, cambian en el hecho de unas dinámicas en los que ahora es un momento tanto de asignar, asumir, pero también de resignificar y buscar en cada uno estos momentos en cómo se relaciona en el mundo y en respecto a cómo lo masculino se relaciona con lo femenino y viceversa. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos y me permito traer a colación también un caso, y es un caso muy personal, es el caso de mi cuñado. Mi cuñado es quien se encarga en la casa de las niñas, de su trabajo y de las actividades domésticas, por así decirlo. Mi hermana, por otro lado, por su trabajo no pudo cumplir la cuarentena, ella sí tiene el permiso para salir e ir a la oficina y demás. Entonces podemos ver cómo actualmente las lógicas de mercado laboral, incluso capitalistas, obligan a que estas lógicas de esencializar hombre y mujer tengan que verse cuestionadas. Pero cuando vemos que, por ejemplo, en el caso de mi cuñado, que es un hombre que no se siente mal por hacer esto, si hay una presión social externa que sí sigue juzgando un poco a los hombres que realizan esas tareas. Y que es lo primero que suele pensar las personas cuando esto sucede. Es como, ay, ajá, se la dejó montar de la mujer, o ay, no, el amo de casa, así, pero de una manera despectiva, haciendo uso de este concepto de amo de casa. Entonces, aquí a lo que quiero mencionar es cómo
este sistema de género, un poco guiado por una idea machista, no es dada por los hombres de forma consciente. Es un sistema que opera y que finalmente termina atacando a todos los géneros, tanto a hombres como mujeres e incluso a las personas trans, que bueno, creo que me hizo falta explicar un poco más el término trans, y es esas personas que no sienten una concordancia entre su sexo y su identidad de género como mujer o como hombre y deciden transitar. Y vemos cómo estas mismas lógicas de género se reproducen. Entonces tenemos en la casa al hombre, a la mujer o a la persona que realizó un tránsito, y necesitamos reproducir esta cosa de cómo ser mujer, de cómo ser hombre, para poder ser parte de esa sociedad, y cómo nos vemos afectados ahí. Y al menos atrayéndolo un poco más hacia el tema trans, vemos que finalmente las tareas son cuestiones aprendidas. Todos tenemos la misma capacidad para cocinar, para desarrollar nuestros trabajos normales o para realizar roles de cuidado, de cuidar a nuestra familia, de cuidar a nosotros mismos. Pero si tenemos a la mujer o si tenemos a el hombre que transitó y que se reconoce actualmente como mujer, tenemos que asignarles esas tareas de rol, de cuidado. Y bueno, todo esto nos habla un poco de qué esperamos de nosotros, de nuestras familias y de los miembros que la componen. Y cuando vemos que esas tareas generizadas, es decir, que son asignadas a hombres o mujeres, no son cumplidas, empezamos a ver tensiones, conflictos que siento yo que se han magnificado, que son mucho más fuertes ahorita en tiempo de cuarentena debido al COVID. Entonces, pues yo quisiera traer también a colación el término, o bueno, el tema más bien de la violencia intrafamiliar, porque vemos esto como, no, la violencia del hombre hacia la mujer, pero creo que el concepto como tal de violencia nos permite hablar mucho más, profundizar mucho más de este fenómeno. Ahí tendría que decir, sobre todo lo que se trata de violencia intrafamiliar y violencia doméstica, ahí creo que todos estaríamos de acuerdo, es que una cosa es una percepción, digamos que personal, y otra cosa son los hechos, las estadísticas y los datos. Y lamentablemente en estos tiempos de cuarentena hemos visto, gracias a menos mal, por las líneas de denuncia y la autoridad que ha podido recibir todas esas notificaciones, en que sí, se ha disparado alarmantemente el hecho de que exista aún y se esté cada vez más acentuando la violencia intrafamiliar y doméstica, sobre todo en el caso de parejas. Y no se trata como de entrar como en justamente lo que digo, la diferencia entre lo personal o lo imaginario, sino los hechos. Y los hechos dicen que lamentablemente sí, el gran porcentaje son hombres que están violentando a sus parejas, están violentando a las mujeres con las que viven, y también violentan a sus hijos o a los niños con lo que está pasando. Entonces, una cosa es negar ese hecho que ya es irrefutable, en el hecho de que se siga viendo estos casos de violencia en las que se aplica, digamos, que esta cierta verticalidad, desde, digamos, que pueden ser muchas las razones, ¿verdad? Puede ser problemas mentales, puede ser una persona que simplemente está perdida de la cabeza, es un ser violento. Y otra cosa, creo que ahí Natalia, Juliana, podríamos discutirles, sobre todo cómo es en el hecho, porque tampoco es el hecho de caer en imaginario, es que justamente en la doble cara o el doble filo que sería ese esencialismo, y es decir, como el hombre es proclive a ser violento, es que el hombre enclaustrado va a terminar siendo un arma violenta que va a empezar a violentar a su pareja, va a violentar a la mujer y se va a reproducir de forma sistemática, al igual que de esa misma forma se puede decir que tampoco es cierta que la mujer siempre va a recibir violencia vertical y que siempre va a tomar ese papel de sumisa, y de que solamente puede, digamos, que caer en un papel de víctima, más nunca de victimario, lo cual también los mismos hechos refutan, desde que la violencia se aplica de parte y en parte, pero por porcentaje sí vemos que los hombres siguen violentando mucho en su familia y en su casa a sus parejas, a las mujeres y a los niños. Estoy como muy recogida en lo que dices, hablando, por ejemplo, de este tema de violencia intrafamiliar. Yo siento que las ciencias sociales nos ayudan a entender lo estructural, por ejemplo, que pasa en términos de relaciones sociales, y cuando hablamos, por ejemplo, de los roles de género. Entonces, y tal como tú lo mencionas, una cosa es el imaginario que uno tenga, y a veces tendemos y se tiende a naturalizar los roles de género, o sea, se asume que el hombre siempre va a ser violento y la mujer siempre va a ser sumisa, pero lo que se muestra también es que tal
tal vez esos mismos imaginarios lo que hacen es establecer condiciones estructurales donde las personas se ven imbuidas en ese tipo de prácticas. Con la crisis del coronavirus, la violencia, por lo menos acá en Colombia, se disparó. Con eso no quiero decir que los hombres no puedan o no sufran violencia intrafamiliar, creo que eso Samuel lo especificó muy bien. Sin embargo, sí hay como ciertas condiciones estructurales donde se sistematiza la violencia contra la mujer y que ahorita, por ejemplo, con la cuarentena ha aumentado considerablemente. Entonces, esto se evidencia también no solo como en la violencia física, porque a veces creemos que la violencia intrafamiliar se remite únicamente a los golpes, sino también en la violencia psicológica y la violencia financiera. Entonces, como yo he hecho mucho hincapié como en las disparidades que hay a nivel económico y laboral, sí quería mencionar también esa violencia psicológica que se da por esa digamos, creencia de que el hombre debe proveer y se ve presionado todo el tiempo, y además acá en Colombia la economía es bastante complicada y las oportunidades son bastante reducidas, pues salir a ganarse las cosas es bastante difícil, y entonces queda la mujer acá relegada a las labores del hogar, y eso genera, digamos, también las tensiones entre las parejas y un montón de prácticas victimizantes por parte del hombre hacia la mujer, porque se siente presionado todo el tiempo por establecer, digamos, ciertas actividades económicas, o porque se siente solo o frustrado porque no puede hacer lo que quiere o no se puede quedar en su casa, y pues viceversa también. Eso también implica, por ejemplo, la violencia financiera, que es cuando es el hombre únicamente el que tiene disposición y la libertad, porque el dinero nos da libertades de hacer ciertas cosas, de poder salir, de poder comprar, de poder acceder, de decir si me voy, pues me voy. La mujer no puede hacer eso. Entonces creo que, como tú bien lo mencionas, a veces se naturalizan esos roles de género y se naturalizan las prácticas, es decir, el deber ser, de tener que salir a trabajar y traer obligatoriamente cierto dinero, y al no poder hacer, pues me siento presionado, y también la mujer se ve presionada, digamos, a someterse a ciertos abusos por el cuidado de los hijos o por esa creencia que el amor lo puede todo. Entonces creo que quiero resaltar en este punto, por ejemplo, que en este momento las ciencias sociales tienen un papel muy importante, más cuando hablamos en términos de género, y es mirar, digamos, lo estructural, los datos, las cifras, pero entender también cómo esos imaginarios, esas representaciones que tenemos al normativizar lo que es un hombre, o que lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, lo que hace es generar también estas violencias y ciertas prácticas que no se remiten únicamente a los golpes, sino también a la violencia psicológica y a la violencia financiera, que lo que hace es mermar más las libertades de las mujeres, obviamente cuando hablamos en términos binarios. Bueno, pues sí, definitivamente me parece importante resaltar que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Y eso es algo que no tenemos en cuenta, y cuando esa persona nos hace sentir mal a partir de sus palabras y a partir de gestos, eso se convierte en una violencia psicológica que muchas veces no es visibilizada, que no es tenida en cuenta, al igual que cuando hablamos de violencia estructural, de esa violencia que no es obvia, que no es visible y que está reproducida desde estructuras grandes, desde el Estado, desde la sociedad misma, hasta en cositas más pequeñas como la familia y como yo trato a las personas a mi alrededor. Y es ese tipo de actitudes que muchas veces tomamos y que no somos conscientes de que pueden estar afectando a otra persona, tanto en su integridad física como psicológica e incluso emocional. Pero las razones por las que muchas veces sucede, y más en tiempo del COVID, y que no significa que lo estoy justificando, pero al momento de tener ansiedad, estrés, pánico y demás, empezamos a usar esa autoridad que yo tengo sobre el otro, y esta autoridad, entendida como una relación de poder, empieza a justificar el por qué yo actúo de esa manera. Y me parece importante que empecemos, y es una invitación también a nuestros ciberoyentes, a tener en cuenta esas actitudes para poder reflexionar y replantear cómo estamos actuando, principalmente porque independientemente de que esté dirigida hacia hombres o mujeres, simplemente no debería estar dirigida. Hay situaciones en las que se complica mucho más, como en el caso de las mujeres o incluso en el caso de las personas que pertenecen al sector LGBT, principalmente las personas trans, que es una identidad de género como tal, a diferencia de lo homosexual y lo bisexual, que hace más referencia a esa orientación sexual. Y es que cuando estamos en una posición de subordinación, donde estamos inferiores a los otros, tenemos que vernos obligados a estar encerrados con la pareja que me maltrata, o con el padre, madre, hermano o pareja que me rechaza a mí por mi identidad de género como mujer o como hombre trans. Entonces es necesario que empecemos a cuestionar, a darnos cuenta que podemos estar teniendo actitudes discriminativas, violentas hacia las personas que queremos, y justificarlas por cosas que realmente no tienen justificación. Entendemos que es un momento de pánico, de ansiedad, de mucha dificultad
dificultad, pero es necesario empezar a hacer cuenta de cómo actuamos, y no solamente de eso, sino de cómo vamos a actuar respecto a si es una mujer, un hombre o una persona con una identidad que no encaja entre las dos y que simplemente quiere existir a partir de sus propias bases. Bueno, a partir de la discusión que hemos tenido, podemos concluir unas cosas muy interesantes para tener en cuenta. Y lo primero es que este concepto de género, que parece normal y natural en nuestro vocabulario, no lo es. Y también nos permite cuestionar género como sinónimo de mujer, porque muchas veces lo tomamos de esta manera, y no. El género también incluye a hombres y a personas que han transitado de un género a otro. Y esto nos permite también ver de esas violencias y esas experiencias que resultan y afectan a las personas a partir de esas divisiones de género y que dan pie a muchas desigualdades. Entonces, tratar este tema nos permite, por un lado, identificarlas y también buscar algunas aportaciones. Esto fue todo por este episodio. Agradezco mucho a nuestros ciberoyentes por haberse conectado una vez más en Contramétodo. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Contramétodo, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por habernos escuchado. En otros episodios abordaremos con más detalle las masculinidades y lo trans. ¡Te esperamos!